Preparación de materiales para la necropsia. Los materiales para la realización de la necropsia son los siguientes. Un informe de necropsias donde se recogen los datos del animal como la especie, procedencia, estado de conservación, así como la fecha y el número de registro correspondiente. En este informe, además, se irán anotando todos los hallazgos macroscópicos que observemos en cada uno de los órganos. El número de registro también aparecerá en el bote de formol. Materiales como tubos para la recogida de sangre y portaobjetos para la realización de frotis sanguíneo, recogida de mucus o improntas de órganos también deben ser previamente preparados. Como instrumental utilizaremos tijeras, pinzas, bisturí o cuchillo dependiendo del tamaño del pez. Adicionalmente se utilizarán hisopos para análisis microbiológico, bote con etanol al 70% para la recogida de parásitos y bolsas de cierre hermético para análisis toxicológico. En el caso de que sea necesario realizar la eutanasia del pez previa a la necropsia, se procederá de la siguiente manera. En un recipiente o tanque con agua se añade y se diluye el eutanásico de elección. El eutanásico que se usa dependerá de la especie y el tamaño del pez. Algunos de los más utilizados son, por ejemplo, el MS-222, el 2-fenoxietanol o el aceite de clavo. La dosis para la eutanasia consiste en una sobredosis del anestésico y se calcula en base a los litros de agua donde se sumerja al pez. Una vez diluido el eutanásico en el agua, se espera el tiempo necesario hasta que el pez manifieste disminución y cese del movimiento opercular, lateralización de la natación del pez y finalmente cese de la movilidad y muerte. Si previamente a la necropsia se quiere extraer sangre, se colocará al pez encima de una bolsa térmica fría en decúbito lateral derecho. Para ello, sujetando al pez, se introduce la aguja con el bisel hacia arriba en la zona del pedúnculo caudal a lo largo de la línea media ventral, teniendo como referencia la columna vertebral por donde transita la vena caudal de la cual se extrae la sangre. Este procedimiento también se puede realizar en peces previamente anestesiados que tras la extracción de sangre son recuperados en un tanque con agua y aireador. Dependiendo del tamaño del pez, se estima un volumen de extracción de sangre en torno al 1% del peso. Retiramos la aguja de la jeringa y colocamos la sangre en el tubo correspondiente. Una gota se reserva para colocarla sobre un portaobjetos y realizar un frotis sanguíneo extendiendo la gota con otro portaobjetos a 45 grados. Colocamos al pez encima de una balanza electrónica para anotar el peso correspondiente en el informe. También realizaremos la medición de la longitud del pez tomando la longitud furcal que se realiza desde el extremo rostral hasta la bifurcación de los lóbulos de la aleta caudal o bien la longitud total desde el extremo rostral hasta el extremo final de la aleta caudal. Colocado el pez en decúbito lateral derecho, se comienza a realizar la exploración externa centrándonos primeramente en la piel. Descamaciones, hemorragias, úlceras pueden ser observadas. Realizamos una recogida del mucus de la piel con la hoja del bisturí que extenderemos en un portaobjetos para su posterior estudio al microscopio. Haremos una exploración de la cavidad opercular para visualizar las branquias. Se observarán las branquias prestando atención a anemia, hemorragias, necrosis, congestión o posible presencia de parásitos. Es conveniente cortar parte del opérculo para a continuación recortar una pequeña porción de las branquias que se coloca en un portaobjetos y se examina posteriormente al microscopio. Seguidamente se explora de manera individual todas las aletas del pez: aleta dorsal, aleta caudal, aleta anal, aletas ventrales y pectorales. Hallazgos como congestión, hemorragias, roturas o presencia de parásitos pueden ser observados. En el examen externo también se deben de incluir la exploración de los ojos y de la cavidad oral. Para la apertura de la cavidad celómica se realiza un primer corte desde el ano, siguiendo la línea media ventral hasta el opérculo. Se levanta la pared de la cavidad para inspeccionarla. Si se observa la presencia de líquido, se examina y se recoge para su estudio. En el caso de peces pequeños, 1 a 3 centímetros, generalmente solo se realiza la apertura de la cavidad celómica y se introducen directamente en el formol para su óptima fijación.
El segundo corte se realiza desde el ano en dirección dorsocranial hacia la línea lateral del pez, la cual recorreremos ventralmente hasta llegar a la cavidad opercular. De esta forma, al extraer la pared, obtendremos una ventana que permite visualizar los órganos internos. Se observa dorsalmente la gónada, ventralmente el paquete digestivo e incluso en el caso de la carpa se observan algunas porciones del hígado y el bazo, así como las branquias y el corazón cranealmente. Para poder visualizar otros órganos como la vejiga natatoria es necesario desplazar parcialmente la gónada. En carpas, la vejiga natatoria está dividida en dos compartimentos y presenta un conducto neumático. Este conducto, que está presente en las especies de peces fisóstomas, conecta la vejiga con el exófago, regulando el flujo de gas. A continuación, se procede a retirar el paquete digestivo. Para ello se realiza un corte distal a nivel del ano y un corte rostral a la altura del esófago, cortando cuidadosamente las uniones. Se exploran y se retiran las gónadas. Tanto en machos como en hembras, las gónadas son un órgano par localizado en la parte dorsal de la cavidad celómica, lateroventralmente a la vejiga natatoria. Continuaremos con la extracción de la vejiga natatoria, que iremos diseccionando con la ayuda de las pinzas, ya que debemos tener cuidado con el riñón posterior, que se aloja dorsal a ella. Junto al riñón posterior, se examinan los grandes vasos que circulan ventralmente a la columna vertebral. Estos vasos son las venas cardinales posteriores, que se forman caudalmente por la bifurcación de la vena caudal, de donde se extrae la sangre. El vaso central y alojado entre las vértebras es la aorta dorsal, y es la encargada de transportar la sangre oxigenada de las branquias al resto del cuerpo. En la exploración del riñón posterior, podemos observar lesiones como la de la imagen que corresponden a una lesión de forma circular, prominente y de color blanco amarillento, compatible con un granuloma. Para la extracción del riñón posterior, es conveniente utilizar un bisturí para diseccionar este órgano que está alojado estrechamente en la columna vertebral. Para la retirada de las branquias, realizamos un corte a nivel dorsal y otro a nivel ventral de la cavidad opercular. Se visualizan las 4 cavidades del corazón y la salida de la aorta ventral antes de su extracción. Se explora y se retira el riñón anterior que se encuentra alojado dorsal a la localización del corazón y caudal al cráneo. Para la retirada de la musculatura, realizamos un corte lineal paralelo a la base de la aleta dorsal, siguiendo el cuerpo del pez. Toda la musculatura será extraída, dejando al descubierto el esqueleto columnar. Se limpia la zona de la columna vertebral de restos musculares hasta la completa visualización de las vértebras y se exploran con el fin de detectar deformidades. Se puede extraer una vértebra cortando entre los espacios intervertebrales. Para la extracción del sistema nervioso se realizará la apertura del cráneo de la forma siguiente. Una ventana dorsal será señalada entre las órbitas y con la ayuda de las tijeras se realizarán los cortes hasta que podemos levantar el hueso craneal. Se visualiza el sistema nervioso, en ocasiones rodeado de grasa que debemos retirar. De caudal a rostral observaremos el cerebelo, lóbulos ópticos, telencéfalo y lóbulos olfativos. Para retirar el sistema nervioso central, utilizaremos cuidadosamente el bisturí. Mediante la ayuda de una pinza fina,
retiraremos la médula espinal completa. En esta imagen se observan todos los órganos extraídos durante la necropsia. Para el muestreo del riñón, realizamos cortes seriados del órgano, explorando en profundidad el parénquima para la visualización de posibles lesiones internas. Se tomarán muestras nunca mayores a 2-3 milímetros de grosor para una adecuada fijación, siendo aplicable para el muestreo del resto de órganos. En el caso de observarse lesiones, se recogerán muestras de la zona afectada. El riñón anterior se coloca en un cassette identificado para evitar su pérdida dentro del bote de formol. Las gónadas se muestrean también mediante cortes seriados. Para inspeccionar y muestrear el bazo, primeramente se debe localizar diseccionando el paquete digestivo. Una vez extraído, se realizan los cortes seriados para su inspección. Al igual que ocurre con el bazo, para inspeccionar el hígado se debe diseccionar del paquete digestivo. Es conveniente pesar el hígado antes de realizar los cortes seriados para su examen. Además, se debe realizar la apertura de la vesícula biliar y la observación de su contenido. Para una correcta inspección del intestino, retiraremos la grasa y lo extenderemos para la diferenciación de los distintos tramos. El tubo intestinal debe ser abierto con tijeras para la observación del contenido y examen de la mucosa intestinal. Una vez abierto, se recoge con la ayuda de un bisturí muestras de este contenido sobre un portaobjetos para su posterior visualización en el microscopio. En carpas, los tramos del digestivo son exófago, bulbo intestinal, intestino proximal, intestino medio, intestino distal, recto y ano. Se realizan cortes de los distintos tramos para su estudio. Se pueden depositar individualmente en cassettes para una mejor identificación de cada tramo. Para inspeccionar la musculatura se realizan cortes transversales seriados y profundos. Una vez explorada, se toma una muestra del músculo donde se puede observar tanto la musculatura roja como la blanca. Las aletas se exploran y se colocan en el bote de formol. Para la inspección de la vejiga natatoria se realiza un corte para explorar la pared y la rete mirabile de donde se toman las muestras. Se exploran las semibranquias de cada arco branquial y se toma una muestra representativa. Se exploran las distintas partes del corazón, aorta ventral, vaso que se dirige con sangre desoxigenada del corazón a las branquias, bulbo arterioso, ventrículo, atrio y el seno venoso. Se realiza un corte en el ventrículo para su exploración y conservación en formol. Según el tamaño del cerebro, se puede colocar en un cassette o directamente en el bote de formol. La médula espinal se introduce entera en el bote de formol. Se diseccionan los ojos de las órbitas y para su correcta fijación se inyectan con formol y se colocan en el bote de muestras. Todas las muestras deben fijarse al menos 24 horas, siendo posteriormente talladas y procesadas en el procesador de tejidos, equipo que deshidrata, impregna e infiltra en parafina las muestras. Una vez procesadas, las muestras se montan en bloques de parafina que se cortan al microtomo y se recogen en portaobjetos que son teñidos según la técnica requerida. La técnica más usada para el estudio de histopatología es la hematoxilina eosina.
La tinción de un frotis sanguíneo se realiza con la técnica del panóptico rápido, sumergiendo durante 1 minuto el portaobjetos en 3 soluciones distintas: solución fijadora, colorante ácido y colorante básico. Se finaliza la tinción lavando el portaobjetos con agua destilada, dejando secar hasta su observación al microscopio. En el caso de que se requiera tomar improntas de órganos internos como hígado, bazo y riñón anterior y posterior, es importante realizarlas antes de la extracción de los órganos de la cavidad celómica con el fin de evitar contaminación. Las improntas se realizan cortando una porción del órgano y extendiéndola sobre un portaobjetos. En este momento se puede aprovechar también para recoger mediante hisopos estériles muestras de órganos para cultivo bacteriano. Todas las preparaciones realizadas, raspado de mucus, branquias, frotis sanguíneo, improntas, contenido digestivo, se valorarán al microscopio óptico.